Buen día. Hoy vamos a tratar de Así habló Zaratustra, una obra que recoge gran cantidad de temas de Nietzsche y comienza de igual modo como se cierra la ciencia jovial. Dice que cuando Zaratustra tenía 30 años abandonó la patria y se retiró a la montaña y allí estuvo en soledad durante 10 años, hasta que una mañana se levantó con la aurora y se colocó frente al sol y le habló así. Le dijo: «Oh sol, ¿qué sería de ti sin aquellos a quienes iluminas? Estarías harto de tu luz y de tu sobreabundancia. Yo estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan». Y es entonces ahí que Zaratustra comienza el descenso. Así termina la ciencia jovial y así comienza Así habló Zaratustra. Sin embargo, no solo se reitera el relato, el del retiro y regreso de Zaratustra, sino que todo el libro es un volver a recorrer, pero con una variación. Pensemos en el título de ese último fragmento de la ciencia jovial, que decía: «Incipie tragedia», comienza la tragedia. Ahora al tema, a toda la temática se le incluye una puesta en escena, porque la obra va a ser la dramatización de la historia de su pensamiento en la figura de un personaje, Zaratustra, que vendría a ser una transfiguración e invención del propio Nietzsche, pero también podríamos decir que podría ser un alter ego. Y otra novedad, porque ahora la obra se da en la modalidad de regalos y manos que se prodigan. Hay como un juego dual, dos movimientos, de retiro y luego descenso. El primero tiene que ver con el cansancio y el segundo con una renovación de energías, con copas rebosantes que quieren derramarse. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se retira Zaratustra? ¿Y de qué está cansado? Por cierto, en primer lugar, de las palabras, del sonido de su propia voz, pero también de algo que se puede nombrar con el título de uno de sus apartados, del país de la cultura. Esto es una expresión irreemplazable porque sintetiza todo un mundo de cosas a las cuales Nietzsche ha venido dándole con su martillo a lo largo de toda su obra. No hay aquí aspectos novedosos, pero sí se hace repaso de algunos componentes que debemos interpretar que requieren énfasis para este amanecer de Zaratustra. Repasemos entonces los viejos combates. Nietzsche ahora vuelve a remeter contra los transmundanos, contra aquellos que tienen necesidad de crearse un mundo al lado del mundo. Pero ahora con una novedad, que se incluye él mismo en una especie de autocrítica, porque él mismo ha sido en otro tiempo, y se refiere sin duda a su primera etapa, presa de la ilusión. Y a ese mundo que le pareció imperfecto le opuso un más allá del hombre, su famoso superhombre o ultrahombre, como quiera entenderse. Pero más tarde, por suerte, logra superarse y esta idea se desvanece. Por eso la obra de Nietzsche es permanentemente un canto a las muertes y resurrecciones, y se impone la idea de camino, y más aún la gramática de los escalones y las contradicciones. El país de la cultura que Zaratustra abandona hastiado es sobre todo el de los hombres del presente. O sea, la contracara de lo que sería el país de nuestros hijos, del país del porvenir. Esos hombres del presente están siempre volcados al pasado. Y todos los pueblos y las épocas desfilan para ellos como espectáculo.
Nada pueden engendrar porque les falta la fe, les falta el deseo, les falta el amor. Vuelve entonces aquí los temas de la primera etapa. O sea, la crítica que en las consideraciones intempestivas hacía la cultura alemana y por extensión a la moderna. Los dardos van dirigidos especialmente a los doctos y a su cultura histórica, o sea, sus cantos del pasado donde solo se reservan el rol de epígonos. Todos estos síntomas que él considera enfermedades está cansado Zaratustra cuando se retira a la montaña, pero también, como decíamos, está cansado de sus palabras. Está cansado tanto del país de la cultura como también del golpeteo de su crítica de la cultura, del sonido de su voz. Por eso se retira para gozar de la soledad, pero después también se cansa de la soledad y tiene que regresar porque se siente una copa desbordante que quiere derramarse. ¿Qué es aquello que desborda? ¿Cuáles son sus dones? Bueno, lo que trae Zaratustra es el ultrahombre. Yo prefiero hablar de ultrahombre, no de superhombre, porque se aplica más al sentido que le quiere dar Nietzsche, es decir, no se trata de algo superior al hombre o más que hombre, sino algo diferente, es lo porvenir, lo que está más allá, después, que viene después. Zaratustra, todavía no sabemos, pero creemos que se trata de un profeta, un médico, un sabio, algo así del estilo del viejo Heráclito, que quiere despertar a los dormidos, enseñarles el sentido de la existencia. Y esto es lo que trae el ultrahombre. Sí, después de todo lo que se planteó en la ciencia jovial de no buscar ninguna ley, ni orden, ni finalidad, nuevamente encontramos ahora la búsqueda de sentido. Eso es lo que trae el ultrahombre. El único sentido que es el sentido de la tierra. Se trata entonces de una inversión del platonismo con su mundo de las ideas eternas, o bien una inversión del cristianismo con su más allá divino. No, porque su crítica va más allá, se apunta también a toda la cultura moderna, su blanda felicidad, su razón acomodaticia, todo tipo de narcóticos. No, lo que se requiere acá es una transvaloración, un cambio en el régimen de la verdad que pueda distinguir lo bueno de lo malo, lo noble de lo vulgar, lo sano de lo enfermo. Y esto requiere tiempo, porque el hombre, dice Nietzsche, es una cuerda tendida, no es una meta, sino un tránsito. Y aquí hay que prestar atención a esta idea de tránsito, porque no se trata de estar, sino de llegar, lo cual implica combate, fases, etapas y también un ocaso, porque hace falta perderse para salvarse. Y aquí Nietzsche sigue los evangelios y no en forma invertida, sino en su verdadero sentido, porque toda redención necesita de abismos. Ahora, la clave para comprender esa idea de tránsito la encontramos en un apartado que se llama de las tres transformaciones. Es un apartado bastante importante dentro de esta obra, donde aparecen distintas figuras, ¿no? Pues bueno, toda la obra está plena de figuras, de personajes. Y acá se trata del pasaje de el camello. ¿Y qué es lo que representa el camello? El camello representa la carga. Está cargado ¿con qué? Con el deber, con el mundo de la moral. Y el tránsito se va a producir hacia otra figura que es la del león. El león supone haberse liberado de esa carga. El león dice quiero, está en la fase del querer, quiere pelear, quiere obtener victoria. Se ha liberado de todo ese mundo de la moral, pero todavía no puede crear valores, porque tiene que pasar de la libertad como o sea, la libertad como descarga, liberación, a la libertad
para, que es libertad creadora, fundadora de valores. Para eso hay que encontrar ilusión y lanzarse a las alturas. El ultrahombre es el hombre que anda de cumbre en cumbre. Conquistar la libertad supone una ardua tarea y no hay que confundir libertad del espíritu con liberación de los instintos, porque el mal es una enfermedad. Zaratustra no viene a enseñar el libertino, sino que se trata del noble. ¿Quién es el noble? Es el señor de ese tránsito, el escalador de montañas. Aquí parece bastante importante prestar atención al tema del lenguaje, es decir, ver cómo resuenan las palabras, porque habla de montañas, alas del espíritu, héroe, amor, cumbre, meta. Todas son metáforas de altura. Entonces, este tema del lenguaje no es algo accesorio, porque es el propio Nietzsche que habla de la unidad de estilo. Pero tampoco se trata solo de forma, porque el sentido de la tierra mismo es espíritu, porque es en esta tierra donde se puede encontrar lo divino, en este mundo de combates y victorias. Dejo por el momento el tema del estilo, que después lo voy a retomar, para ver cómo nos encaminamos hacia la tercera transformación, después de este león que no puede crear. Dice Zaratustra que viene con un amor distinto, que tiene varias características, pero sobre todo que es amor a la vida. ¿O acaso es lo mismo que voluntad de amar, que también vendría a ser una forma de la voluntad de poder? Porque dice, amamos la vida, no porque estemos acostumbrados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar. Veamos entonces cuáles son las etapas de este camino de la voluntad de amar. En primer lugar, hay un momento en que lo que quiere esa voluntad es el baile vida, la vida misma. Y de paso poder hacer frente y vencer al espíritu de la pesadez, a toda esa carga del camello. Luego, como decíamos, se liga a la voluntad de poder, que es el sello de todo lo viviente. Dice Zaratustra, donde encontré vida, encontré voluntad de poder. ¿Y esa voluntad de poder qué es? La voluntad de acrecentamiento, de querer ser más, de superarse. Y ese querer más es precisamente el que redime del sufrimiento, aunque todavía hace falta otras transformaciones. Sin embargo, hay una redención superior, que consiste en redimir el pasado y transformar todo fue en un así lo quise. Este tema, por supuesto, liga con el pensamiento de los pensamientos, ese del gran peso, ¿no es cierto? El del eterno retorno. Porque si el tiempo es el de la eterna repetición, la impotencia contra lo que ya ha sido hecho debe poder ser vencida. La voluntad de poder debe poder querer hacia atrás. O sea, que esa voluntad de poder, que es voluntad creadora, tiene que poder decir, así lo quise. Y así surge algo muy superior a una reconciliación. Algo que se libera de toda esa telaraña de la razón, de las leyes, de la finalidad, de las causas, de los efectos. Y aparece entonces como una locura superior. Esto tiene que ver con la última fase de evolución, la última transformación, donde aparece la figura del niño. El niño que trae la inocencia y el olvido, que hacen posible un nuevo comienzo en el juego de la creación. Entonces el hombre, ese puro tránsito, llega a la otra orilla y deja el terreno labrado al ultrahombre. De modo se afirma la vida como lo más sagrado y vuelve el Nietzsche de los cantos a Dionisio, pero ahora Dionisio transfigurado, hecho niño. ¿Acaso vestido de Zaratustra, poeta cantor, que inundado de amor llega desbordante, descendiendo a los hombres? Y ahora finalmente nos preguntamos, ¿quién es este Zaratustra? ¿Es un profeta
alguien que anuncia buenas nuevas, el que hace promesas, el fundador de una religión, un vidente acaso. Pero de todas maneras Zaratustra no se define tan solo por una misión rectificadora, sino que también se define por todos esos componentes con los cuales se presenta en escena. Un tono de voz, un ritmo, un color, un tipo de gesticulación, una música. En suma, un estilo que no solo evoca, sino que voluntariamente imita el lenguaje de las Sagradas Escrituras. Se trata entonces de esto que para Nietzsche se había transformado en una obsesión, la unidad de forma y contenido, que ahora deviene protagonista. Pero ojo, porque en tanto se trata de unidad de forma y contenido, no es solamente una copia de la sintaxis de las Sagradas Escrituras, sino que el Zaratustra aparece también como un nuevo profeta que trae una nueva revelación y que carga con nuevas tablas. Como todo fundador de religión, tiene como preocupación central el de llegar a ser escuchado. Es el mismo caso que habíamos visto en Kierkegaard, el de encontrar esos oídos preparados, oídos delicados, o sea, la preocupación por los escuchas, que ya también acá, en esta obra, aparece en la dedicatoria cuando dice Nietzsche que este es un libro para todos y para nadie, porque es posible que, si bien es para todos, algunos todavía no estén preparados. Y luego hay varios pasajes donde él define quiénes pueden ser sus posibles interlocutores. Dice que ellos deben ser altos y robustos. Claro, se entiende que de espíritu. Y de piernas largas para poder andar de cumbre en cumbre. Deben ser compañeros que lo sigan porque quieran seguirse a sí mismos. Entonces esta definición de lo que serían sus camaradas contribuye también a delinear la figura del personaje, porque si Zaratustra es un fundador de religión, se trata de una religión de una nueva especie, que no anda en busca de rebaños y que no necesita fieles sino héroes, que se sepan seguir a sí mismos. Y entonces volvemos con la pregunta, ¿se trata de religión? ¿O bien qué es esta religión del héroe? Señalemos en primer lugar que no hay que confundir el rechazo de Nietzsche del cristianismo con un rechazo sin más a toda religión. Porque, por cierto, Nietzsche hace sus reconocimientos también al cristianismo. ¿Por qué? Porque es expresión de una voluntad de poder, de una transvaloración. Entonces, ¿a dónde se enfocan sus críticas? Al judeo-cristianismo y sobre todo en su aspecto de la moral, la ley judaica, el cultivo de la culpa, a lo que va a oponer en cambio una religión de la inocencia. Un Dios sí, pero Dios luminoso, inocente, semejante al hombre con quien compite. O sea, dioses de lo cotidiano que se acomoden a ese nuevo estado de ánimo de la jovialidad. Y además, mejor muchos dioses que uno solo. Esta manera de entender la religión ha sido una constante en la obra de Nietzsche, porque en la primera etapa, las obras tempranas, cuyo contenido es el espíritu de Dionisos, aparece como portadora de mito, ilusión y fe necesarias para la vida. En la segunda etapa, que es la etapa ilustrada, también ahora junto con el arte aporta la cuota de energía y entusiasmo necesaria para la vida. Pero entonces, ¿cómo interpretar el insistente rechazo de Nietzsche de todos los trasmundos? Bueno, creo que habría que entenderlo como que existe una tensión en Nietzsche que nunca resuelve. Es también la tensión entre sus distintas pieles, sus transfiguraciones,
la lucha, en fin, contra los denigradores de lo terrenal. Y a su lado, y paradójicamente, una infinita sed de alturas y lejanías. Y ahora, para terminar y para abonar a esta tensión, nos preguntamos, ¿cómo interpretar la frase de Nietzsche? 2000 años en vano y ningún nuevo Dios. O sea, nos preguntamos, ¿todavía hay esperanza, fe en el reencantamiento del mundo? Por cierto, según Nietzsche, la muerte de Dios no es tema solo para ateos. Él dice, ¿qué haremos con el país de nuestros hijos? ¿Qué fe puede salvarnos? ¿Tendremos fuerza para detener la desertificación? ¿La devastación de la tierra? ¿Lograremos recalentar, divinizar la tierra? Y todas estas preguntas bullen y palpitan en el corazón nietzscheano. Y sin duda algo dicen. Se trata seguramente de un anhelo de reencantamiento. Aquí terminamos el tema Nietzsche. Les recuerdo que tienen mi libro Zaratustra, la experiencia del guerrero, en PDF, tanto en el canal como en la página web Los Caminos del Habla. Y bueno, hasta la próxima.